Casi todos nosotros hemos experimentado a lo largo de la vida golpes emocionales que nos han dejado heridas que aún permanecen abiertas. ¿Quién no tiene recuerdos dolorosos de acontecimientos de la infancia, juventud o cualquier otro momento de la vida que vuelven una y otra vez a su memoria cuando las circunstancias lo ameritan y vuelven a sumirlo en el dolor y la desesperanza? Las heridas emocionales son vestigios de experiencias traumáticas que se nos cuelan en el presente haciéndonos recordar o revivir el dolor sufrido y que condicionan nuestro presente. Las personas que deciden elaborar y sanar estas lesiones pasan por un proceso reparador que les permite vivir con mayor plenitud. Pero, ¿cómo es este camino y dónde termina? En este artículo te muestro 4 frases o 4 pasos que representan cómo algunas personas acaban reelaborando sus propias heridas emocionales para tratar de curarlas y que no sean más que una simple cicatriz en el alma. Las heridas emocionales son vestigios de daños generalmente producidos en la infancia. Se conoce a esta etapa como el periodo sensible del desarrollo, por ser un momento fundamental en la formación de la personalidad. Por tanto, las huellas emocionales producidas en la infancia, en parte, determinarán la plenitud de la vivencia de la etapa más adulta. Todas las personas tienen en mayor o menor medida heridas emocionales con las que van lidiando en las nuevas relaciones creadas. Sin embargo, algunas pueden ser tan dolorosas que nos auguren un presente profundamente anclado a este pasado dolor. Habitualmente, en estos casos, suelen surgir síntomas como la ansiedad, la depresión o somatizaciones diversas, entre otros, que deciden finalmente a la persona a buscar ayuda psicológica. Las heridas emocionales obedecen generalmente a la vivencia de experiencias traumáticas. Y no solo se entiende que las graves negligencias parentales o situaciones de violencia lo son. El criterio de traumáticas se lo otorga a la persona que lo vivencia como tal. Es decir, una herida emocional se forma cuando una persona sufre una experiencia percibida como negativa que tiene consecuencias en su vida adulta independientemente de que ésta lo sea o no. Lo importante es cómo lo percibe la persona. Las figuras de apego principales deben proporcionar al niño varias funciones, como son la de guía emocional, la respuesta rápida y adecuada a las necesidades o la confianza en las cualidades del niño, otorgando la autonomía pertinente. Al fallar alguna de estas cuestiones, puede generarse algunas de las conocidas como heridas emocionales de la infancia. Algunas de estas lesiones se asocian al estilo de apego infantil, es decir, a la relación del niño con sus padres. Esta relación marcará la interpretación del mundo y de las relaciones que se hagan posteriormente. Así, las 4 heridas emocionales de apego suelen ser el miedo al abandono, el temor al rechazo, la herida de humillación o de ineficacia. Sanar estas lesiones es un problema complejo. Algunas heridas transitan su cicatrización en las consultas de psicología o teniendo otras experiencias vitales reparadoras. Lo que sí está claro es que la elaboración de los sucesos traumáticos que han originado las heridas emocionales pasa por el conocimiento sobre ellas y sobre su origen. A continuación te muestro algunas de las frases que resumen el proceso elaborativo de las 4 heridas emocionales principales. En primer lugar, estar solo no es tan malo como pensabas. Esta frase tiene que ver con las heridas emocionales que hacen referencia al miedo al abandono. Esta lesión emocional se suele hacer visible por la evitación y el miedo a toda costa de quedarse solo en cualquier situación. Además, estas personas suelen crear relaciones dependientes y mantenerse en una alerta constante ante el temor de ser abandonados. La persona que padece de este tipo de heridas suele pedir ayuda cuando sus mecanismos para no quedarse solo se tornan en su contra, alejando precisamente a esos seres queridos. Tras un proceso elaborativo de este daño emocional y la búsqueda de las raíces en la infancia, la persona a veces se enfrenta a su peor temor,
sorprendida de que es capaz de soportarlo e incluso de disfrutarlo con el tiempo. En segundo lugar, mereces afecto, comprensión y compasión. Las heridas emocionales relacionadas con el miedo al rechazo pueden originarse tras sentimientos de no ser aceptados por los seres queridos. De esta forma se va gestando la idea de que uno mismo no es merecedor de afecto o de la compasión de los demás. Las personas con este temor habitualmente tienen una imagen penosa de sí mismos y se sienten extremadamente inseguras. Sin embargo, cuando la herida infantil empieza a cicatrizar, la persona empieza a restablecer una base de amor propio y una visión como merecedor de cosas positivas y del afecto de los otros. En tercer lugar, no puedes contentar a todo el mundo ni realmente lo deseas. Existen ciertas heridas emocionales que nacen de vivencias relacionadas con las humillaciones en la infancia. Esta inasumible carga para un niño puede tornarse en defensas como la autorridiculización o la búsqueda constante de la aprobación de los demás. Cuando estos niños crecen, esta defensa se suele convertir en un problema en sí, dificultando la conexión con los propios deseos e inquietudes. Cuando las personas consiguen soltar y perdonar lo relacionado con esta carga, renuncia a contentar de forma constante a los demás y comienza a mostrar actitudes relacionadas con el autocuidado y la autonomía. En cuarto lugar, no puedes controlar todo, y eso, en parte, es la gracia de la vida. Es habitual que este tipo de heridas emocionales aparezcan en adultos cuya educación fue excesivamente autoritaria o fría emocionalmente. Estos niños viven a merced de una exigencia desmedida y constante con la que luchan de forma desesperada. Sin embargo, al convertirse en adultos y separarse de sus padres, es probable que interioricen esta exigencia. De esta forma se tornan en adultos que intentan tomar el control de todo de una forma ansiosa, que son rígidos en sus convicciones. Generalmente acuden a pedir ayuda cuando se desmoronan al no poder controlar ciertos aspectos de su vida. Más adelante, en el proceso elaborativo, serán capaces de apreciar que lo inesperado no siempre es negativo. En conclusión, sanar heridas emocionales es romper con lo establecido. Las heridas emocionales son daños que suelen producirse en la infancia en consonancia a la relación que se establece con las figuras principales. Todas las personas tienen en mayor o menor medida este tipo de lesiones, pero algunas son más dolorosas y las personas deciden pedir apoyo psicológico. El origen de las heridas emocionales se asocia a vivencias traumáticas que suponen una huella profunda que llega hasta la edad adulta. El niño o la niña que sufre estas experiencias negativas elabora unas defensas que pueden convertirse precisamente en fuente de sufrimiento en su etapa adulta. Sanar las heridas emocionales requiere pasar por un proceso más o menos complejo que suponga una experiencia reparadora. Además, la persona necesita conocer la propia lesión emocional y su origen para poder comenzar este proceso. En muchos casos, el proceso de elaboración de las mismas acaba por entender que, aunque nuestros mecanismos de defensa nos salvaron de niños, hoy en día han dejado de funcionar y nos están produciendo daño. Es hora de reinventarse y de comenzar de nuevo.